Qué rico nuevamente estar con ustedes en su sección Fe en el siglo XXI. Estamos muy contentos, ¿verdad? Le habla su servidor, el pastor Rodrigo González, ya me ha visto harto, sí. Sí, es verdad. Estoy con mi compañero de armas, el doctor y pastor Guillermo Olivera, doctor en teología, con quien vamos a estar conversando permanentemente en esta sección. Estamos contextualizando las escrituras y hablando justamente de temas neurálgicos que hoy día nos competen. Tanto cosas que están ocurriendo en la iglesia, como vientos de doctrina también que nos están soplando, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero además de eso, permanentemente generando un mensaje de cómo vivir la fe hoy día. Así es. Doctor Guillermo, estamos hoy día viendo una realidad en la iglesia cristiana de una necesidad, y lo vamos a plantear, lo vamos a poner al tapete, una necesidad de tener una cobertura de una persona aquí en esta tierra. Como doctor en teología, me gustaría que se explayara un poco y nos contara qué dice la Biblia, qué dicen las Escrituras, ¿verdad?, con respecto a esta necesidad que se da hoy día de tener una cobertura. Muy buena pregunta. La verdad es que en la Biblia se nos menciona una serie de situaciones, pero tenemos que ser cuidadosos en la interpretación. Dios siempre ha sido el protagonista. Dios siempre ha sido quien ha dado cobertura. Dios es quien ha entregado su mensaje por medio de los profetas y ha hablado directamente con el hombre. Es así como llama a Abraham, llama a Moisés, habla con Noé, Isaac. En fin, podemos mencionar múltiples casos en que Dios ha sido el protagonista. Luego tenemos a Jesús como Hijo de Dios en la tierra, llevando su ministerio, mostrándonos, pero Él también nos muestra completamente una dependencia total y absoluta de Dios. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, se retira a orar, ayuna, mantiene la cobertura del Padre, pero de nuestro Dios, no como el Padre natural que nosotros conocemos. Esa doctrina hoy día que hay de la paternidad, que es un viento de doctrina que está soplando fuerte, donde se nos determina y incluso se establece que si no tenemos un padre espiritual, nosotros estamos, entre comillas, huérfanos, ¿verdad? Y que realmente Dios no está con nosotros. Llegamos a eso. No se dice, pero se deduce. Bueno, el tema es muy claro. O sea, yo a quien habla de paternidad, siempre sugiero leer Romanos, especialmente el capítulo 8, que habla claramente de la paternidad. Nos ha pasado que hay hermanos amados en el Señor de que dicen de que Dios es nuestro Padre, pero que es nuestro Padre quien además nosotros tenemos el ADN de Dios, que no somos adoptados. Interesante. Y el tema es de que Romano nos dice claramente cuál es el principio de la paternidad. Y obviamente quien dice que tenemos el ADN de Dios está absolutamente equivocado, puesto de que si nosotros como seres humanos tuviéramos el ADN de Dios, no estaríamos pecando. No estaríamos hablando y enseñando doctrina del pecado. Es imposible que nosotros... Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nos hizo poco menor que los ángeles, pero somos adoptados. Somos adoptados. Es sumamente importante este punto. Somos adoptados. Por lo tanto, cuando Jesús también nos habla, nosotros podemos redimirnos. Cuando Jesús nos muere en lugar nuestro en la cruz es para redimirnos del pecado. Correcto. Si nosotros dijéramos que tenemos el ADN de Dios, seríamos hombres y mujeres sin pecado. Entonces, ¿dejaría a Dios de ser santo? Pregunto yo. Pensemos. Claro, porque si Dios tiene mi ADN, Dios ya no es santo. En algún minuto va a mostrar, y es lo que algunos colegas pastores plantean, de que Dios es permisivo. La permisividad de Dios. Entonces la verdad que yo creo que sirvo a un Dios santo en toda su magnitud. Yo estoy lleno de imperfecciones,
pero estoy seguro que si yo realmente tuviera el ADN de Dios, sería santo, al igual que Dios. Entonces no existiría el plan de redención que Dios, el gran cordón de oro de toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, es el plan redentor de Dios para el hombre. Si tuviéramos el ADN, no necesitaríamos plan redentor, no es necesario. Pero es tan necesario que Dios se desprende de lo que Él más amaba, de su Hijo, y lo envía a la tierra a mostrarnos que nosotros, buscando de Dios, entrando en intimidad con Dios, podemos derrotar el pecado, podemos derrotar a Satanás y podemos derrotar la muerte. Luego Jesús, de resucitado, asciende al cielo. Jesús demuestra y se muestra que Él venció la muerte. De eso no hay ninguna duda para los que creemos en Dios, que Jesús venció la muerte. Hay múltiples pruebas de eso. Pero luego nos envía al Consolador, a quien Él nos deja a nosotros, es decir, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, desciende sobre nosotros cuando Dios toma el control de nuestro corazón, de nuestra mente, desciende el Espíritu Santo quien nos acompaña hoy día. Entonces cuando usted me pregunta, pastor, ¿cuál es nuestra cobertura? Absolutamente la cobertura de Dios, pues en nosotros habita el Espíritu Santo. Qué hermoso. Y si el Espíritu Santo habita en mí, ¿necesito la paternidad de un hombre? Obviamente, naturalmente y humanamente, sí, yo tengo a mi papá, lo amo, lo respeto, yo sé que tú también tuviste tu papá, lo quisiste mucho, lo amaste, pero el único que me da cobertura espiritual, el que me da cobertura en mis aflicciones, es Dios por medio de su Santo Espíritu. Miren, hay muchas veces, y quiero tocar un punto un poquito más práctico en lo que estamos hablando, hay muchas veces, ¿verdad?, que nosotros tenemos experiencia. A veces el pastor de la iglesia, la pastora, pasan a ser nuestros papás y le llamamos padres espirituales. Efectivamente, en cierta área de nuestra vida, ellos vienen a reemplazar quizás las áreas de nuestros padres que no estuvieron presentes. Por lo tanto, efectivamente, nosotros encontramos en ellos unos padres espirituales. Y a veces encontramos que son gente tan linda, tan buena, Amén, que realmente lo reconocemos como papá. Así es. Pero es un reconocimiento del hijo hacia el papá. Aquí estamos hablando cuando un padre espiritual viene a imponer su paternidad sobre su hijo espiritual. Por ejemplo, hay hermanos en la iglesia, ¿verdad?, que son jóvenes, que yo he formado, que llegaron desde niños, y tengo una relación de padre e hijo, porque no está su papá físico, ¿se fija? Pero hay hermanos, ¿verdad?, que yo no les podría exigir que me dijeran papá porque tienen 10 años más que yo y quizás tienen más experiencia en la vida que yo. Entonces, que me vieran como papá. Indudablemente, experiencia de vida tienen más porque son 10 años más de vida. Por favor. Pero sí, lo que pudiera cambiar sería la experiencia espiritual. Eso es distinto, pero la paternidad se asume por los afectos. Y el único padre, y es adoptivo, como lo dice Romanos 8, es Dios y es adoptivo. Él quiere que nosotros seamos hijos definitivos y es por eso que este cordón de oro maravilloso de la Biblia, que es el plan de redención, Dios siempre está buscando que nosotros podamos redimirnos con Él, que podamos ser nación santa, pueblo escogido por Dios, pero para eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, para eso tenemos que ir avanzando nosotros en nuestra fe, ir creciendo día a día. Por tanto, es necesario entender que la cobertura, la paternidad le corresponden a Dios, pero no en el sentido del ADN. O sea, porque Dios creó a Adán, no lo engendró. Importante. Dios creó a Adán, no lo engendró. Y nosotros hemos sido engendrados producto de una relación de amor entre nuestros padres, nuestra madre y nuestro padre. Nos engendraron ellos producto de una relación de amor. Por lo tanto, Dios naturalmente no es nuestro padre. Entonces Romanos lo aclara, o sea, usted lee el capítulo 8 de Romanos y inmediatamente le aclara de que somos adoptados por Dios, pero en el buen sentido. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Hoy día nosotros escuchamos esto de que tenemos el ADN de Dios, es decir, que tenemos la santidad, es decir, no tenemos pecado. Es peligroso cuando hablamos de esas cosas. A mí me asusta mucho que haya predicadores que estén empeñados en demostrar que nosotros tenemos el ADN de Dios.
nosotros no fuimos engendrados por Dios, fuimos creados por Dios, por tanto no podemos tener su ADN. Eso que quede de manera muy clara y muy rotunda, o sea, Dios nos hizo a imagen y semejanza, poco menor que los ángeles, pero somos adoptados. Somos adoptados. Es tan importante este punto y este tema, porque si usted se fija, partimos hablando de la cobertura y comenzamos a hablar esto del ADN. Y la verdad es que con palabras muy elocuentes, con palabras muy doctas muchas veces, nosotros que no conocemos la profundidad, y digo nosotros porque yo puedo parecer muy culto, pero por supuesto me falta mucha cultura por conocer. Y a veces nosotros con esas palabras que no entendemos mucho, captamos un mensaje erróneo en la Escritura. Por eso es importante aclararlo y por eso hoy día hemos tocado este punto importante, ¿verdad? Yo sé que esto da para mucho, pero Sí, pastor, se nos acabó el pero lo fundamental es que quede claro que nuestra única cobertura es Dios por medio de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. Bueno, interesante, ¿no? Sigamos, por supuesto, en el programa Enamorados TV. Y aquí ha terminado esta sección que se llama Fe en el siglo XXI.